Bueno, imagínense que nos están comprando mucho por internet, por las redes, y ya estamos terminando la página web. Entonces estoy diseñando una caja que va a ser de Rocket para envíos. Entonces ando aquí tomando medidas, mirando opciones. Nos gustó mucho una caja que es con la que viene un Funko personal, que se me hizo muy bueno porque no necesita cinta ni nada. Ya estoy cogiendo el molde de esto, pero para dos Funkos, para que quepan también camisetas, llaveros, pues todas las cositas que vendemos nosotros. Yo creo que en un tamaño más o menos como de 25 centímetros de ancho cabe. Entonces ando haciendo modelos de las cajas, mirando cómo las vamos a estampar, cotizando. Por si alguien sabe de cajas, me dicen que me toca hacer el troquel primero. Entonces después del troquel ya tengo a alguien que me las estampa, ya me las cotizaron, y creo que lo vamos a hacer a una sola tinta. Pero quiero también que ustedes vean el proceso de cómo ir haciendo la caja, los diseños, lo que se me ha ocurrido hacer, cómo se ve cerrada, cómo se ve abierta, y irles mostrando todas las cositas que he estado haciendo. Quería que la experiencia fuera de abrirlo así, como se ve ahí, y se vea la figura o el fungo. Entonces estoy calculando que esta sea la portada, la parte de atrás, la parte de abajo, de arriba, y que tenga unos mensajes de pronto acá. Entonces estaba ya sacando el molde de esto. Si esta caja, vamos a ver, esta caja tiene 12.5, vamos a hacerla más o menos del doble, o sea de 25 de ancho, para ver cómo nos queda. La verdad sí me gusta mucho que no toque usar cinta ni nada. Y los lados tienen 9.5 más o menos, entonces vamos a poner 9.5. Me estaba volviendo loco con medidas por todo lado, cuadrando todas las medidas, porque ya las tomé a la caja, las pasé aquí, ya tengo aquí casi todas las caras. Estaba dejándolo listo para una cotización con todas las muescas, que se dobla, que no se dobla, que eso era lo otro, para dejar las líneas punteadas donde no se corta y donde sí se corta. Entonces ya la tengo el doble, va a quedar de 25 por 16.5 de alto, y de fondo va a ser, ya les digo, de fondo va a ser de 9.5 o casi 10, de 10 centímetros. Yo hace mucho tiempo había hecho una caja que se llamaba Rocket Box, de pronto algunos se acuerdan, que era una caja de suscripción donde uno pagaba algo mensual y le llegaba a uno un artículo, una camiseta, un juguete. La verdad nos fue muy bien, pero nos tocó dejarla de producir porque el dólar variaba mucho, entonces no se ganaba mucho, era más para el cliente, pero sí le gustó mucho a la gente. Por aquí tengo el molde de la caja que nosotros teníamos, súper bonita, se llamaba Rocket Box, y teníamos suscripciones de terror, ciencia ficción y superhéroes.
te podías suscribir a esas 3. De pronto volvemos a retomar ese tema porque sí nos gustó mucho. Entonces quiero escoger un archivo donde yo tenía el molde de la caja. Creo que es este. Donde tenía todos los diseños que yo ya iba a sacar de acá. Entonces esto me va a servir mucho para saber. Obviamente ahí yo lo había hecho a 2 tintas. Vamos a ver si lo hacemos a una sola tinta. Y ya les voy mostrando el proceso. Miren, este pedazo ya lo tengo. Esta va a ser como la portada más sencilla, que solo diga Rocket Store, tienda para coleccionistas y Rocky. Esta va a ser como un costado, la parte de atrás con la información, el código Q que manda para la página web y un costado. Entonces ya estoy terminando aquí de diseñar esa parte. Esta parte va a ser la que va a quedar en la parte de encima de la caja. Pero me falta, que estaba intentando hacer acá, y es cuando abrimos la caja que diga acá, que es aprovechar ese espacio para escribir un mensaje. Después de mediodía de diseñar, porque la verdad sí fue harto tiempo, decidí fue poner más como onomatopeyas, que diga se acabó la espera, para un verdadero coleccionista, que lo disfrutes, thanks, al fin, y lo de las redes. Miren. Y este es más difícil de conseguir, los esqueletos. Siempre son más difíciles de conseguir. Me encanta. Y vamos a intentar que la tinta sea del azul del mismo logo que nosotros tenemos. De este azul. Aunque creo que en la cámara se ve como otros tonos. Entonces vamos a ver. Mientras que estamos aquí nosotros diseñamos. Ustedes siempre me van a ver aquí sentado en la tienda. Porque se la pasa uno aquí sentado, pero la verdad es que es diseñando mucho. O sea, si no estoy diseñando las camisetas, estoy haciendo todo lo del material POP, estoy revisando lo del sistema POS, estoy mirando lo de la página web, y creo que ya estoy necesitando ayuda porque ya con un niño es muy diferente. Entonces sí quiero que me quede algo de tiempo libre. Y por fin ya tenemos aquí todo el diseño de la caja, por la parte de atrás, por la parte de adelante. Aquí ya la tengo para cotizarla, a ver cuánto nos sale. Ya tengo lista todo, ya tengo las medidas, los pliegues, cortes, ya tengo todo el archivo. Entonces vamos a ver si se hace realidad. Vamos a ver precios de otras empresas y donde me están cotizando para ver en cuánto sale la cajita. Voy a aprovechar en contarles más o menos qué fue lo de la Rocket Box. La Rocket Box era una caja de suscripción que hubo un tiempo que muchas empresas como Marvel sacó. Tú pagabas algo mensual, pagabas, no sé, $50, y en la caja todos los meses te venía una camiseta, un cómic, una figura y un accesorio. Entonces tú te suscribías. Yo estaba suscrito a una de terror y a una de superhéroes, pero empezaron a dejar de llegar aquí a Colombia porque era muy complicada la suscripción. La verdad que no sé por qué, pero tú nunca sabías qué te llegaba en la caja. Entonces te podía llegar una camiseta de los Cuatro Fantásticos, un pin de Wolverine, un cómic de Spider-Man. Pero era muy chévere porque mensualmente a ti te iba llegando una cajita y era muy, muy entretenido, la verdad. Entonces decidimos hacerlo también aquí en la tienda. El problema es que yo tenía que mantener el mismo precio todos los meses de la suscripción de las cajas.
pero a mí me variaba el valor de los productos por el dólar. Entonces era algo que no se le ganaba mucho, era entre el 15 y el 20%. Entonces, si a ti te suben el precio del dólar, era muy poquita la ganancia para todo el trabajo que tocaba hacer de la caja, de la suscripción y de todo lo que teníamos en ese momento. Entonces les voy a mostrar esta parte que es más o menos. Venga, buscamos aquí en el computador. Yo voy a tener los archivos de toda la papelería y todo lo que se había hecho. La caja era como una caja de zapatos. Venga, les muestro la publicidad en esa época. Y los Rápidos y Furiosos interactúan más. Miren, creo que es esta. Es un Toyota Supra y un Entonces, Dodge Charger. tú pagabas 124.500 mensuales y recibías mercancía por 275.000 pesos, que era más o menos el cálculo y los descuentos que nosotros hacíamos. Había terror, ciencia ficción y superhéroes. Además, en esa época me acuerdo que habíamos cambiado el logo y no sé por qué lo habíamos cambiado. La verdad que no me gustaba mucho, entonces duró como solo una temporada y lo volvimos a poner el anterior. Entonces habían planes mensuales, planes de 3 meses, planes de 6 meses y planes de 1 año. Entonces en esa época, por aquí encontré ya el archivo, miren. Entonces pagaban 125.000 pesos, por ejemplo, y estaban estos planes. Entonces plan mensual 150.000 pesos por mes más envío. Plan de 3 meses 144.459 los 3 meses. Plan de 6 meses de 882 y plan de 1 año de 1.602.000. Entonces cada vez era más barato. Si tú pagabas el año, te salía el mes por 124.500. Si pagabas el plan mensual eran 150.000 pesos. Pero igual era muy barato porque te venía una camiseta, un Funko o un artículo, una figura de acción, un llavero. Entonces habían diferentes planes. Tú te suscribías y nosotros armábamos la caja y se las mandábamos a las personas. Alcanzamos a tener más o menos por ahí unas 76, unas 80 personas suscritas, y había personas que pagaban hasta 2 años. Entonces nosotros cuando terminamos las cajas nos tocó terminar con el último suscriptor y la verdad no era mucho ya la ganancia, era casi el 5% cuando el dólar empezó a subir. Entonces nos tocó cancelarlo todo, lamentablemente por el dólar. Pero miren que si de pronto les gusta, hay artículos también que ya estamos haciendo aquí, que podemos conseguir más barato y podríamos hacer esa misma mecánica para hacer una caja. Precisamente por eso estábamos ahorita mirando lo de la caja. Entonces, bueno, me desvié, quería mostrarles cómo estábamos diseñando la caja para envíos de Rocket, que eso era lo que yo quería hacer. Ay, dígame que grabé porque... Sí, está grabando.